Les saludo, mis amados, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, deseando que la paz del Señor sea rebosante en vuestros corazones. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2, 9 al 10, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tenemos un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Jesucristo. Es un nombre que está por encima de cualquier circunstancia, y a ese nombre nos doblegamos, y ante ese nombre nos humillamos y le damos la gloria y lo reconocemos como nuestro Salvador, lo reconocemos como nuestro Rey y Señor. Aleluya, gracias Señor por lo que estás obrando, lo que has hecho, lo que harás, Señor. Una vez más, Señor, dándote la gloria, dándote honra, Dios, a través de cánticos espirituales, Señor, que exaltan tu nombre, Jesús. Aleluya. Nuestros insaciable son, hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor.
esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti, oh Dios. Gracias porque podemos experimentar tu paz, Señor. Gracias porque Jesucristo basta para llenar nuestro corazón, para salvar nuestras almas, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo, por lo que has hecho y harás por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Te damos gloria a ti, Jesús. Aleluya, gloria a ti, Señor. Y el Salmo 66 dice que aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, aleluya. Venid ante su presencia con regocijo. Y hoy seguimos regocijándonos en la presencia del Todopoderoso con salmos que exaltan la grandeza de nuestro Dios, que exaltan el poderío de nuestro Rey de gloria. Aleluya, santo y poderoso es el Señor. Aleluya. Recibe la gloria, Señor. Con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decirle a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Maravillosas son tus obras, maravillosas son tus obras. Oh, aleluya. Sí, Señor. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre. Aleluya, a ti te cantamos, Señor. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decir a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras,
Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Que toda la tierra te alabe, Señor. Porque del polvo, Señor, hemos sido hechos, Señor. Y todo ser viviente, Dios, glorificará tu nombre. Todo ser viviente, Dios, se doblará sus rodillas delante del Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Y gracias porque tu diestra nos ha sostenido, Señor. Recibe tú la gloria, Señor. Aleluya, Dios. Gracias, Dios. Amén, Señor. Hola, muy buenos días, iglesia. Bienvenidos una vez más a este espacio de la lectura de la palabra de Dios. Hoy estamos en el Salmos número 81, así que lo invito por favor para que vaya, busque su Biblia, busque a su familia y leamos juntos este hermoso pasaje. Salmos número 81 lo vamos a leer en la versión Reina Valera. Amén. Dice: bondad de Dios y perversidad de Israel. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les sacaría. Amén. Este es un hermoso pasaje. Quiero que por favor leamos nuevamente el versículo 13 y 14. Dice: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis manos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Hermanos, estamos en una situación a nivel de país muy complicada estos días, pero su palabra nos recuerda que debemos volver hacia Él. Oremos por nuestro país, oremos por nuestra ciudad, que Dios sane nuestra tierra y que el pueblo se pueda volver a Él para que Él nos restaure y para que nos libre. Amén. Hermanos, espero tengan una semana llena de bendición. Confíen en Dios, que Él va a guardar sus vidas y las de sus familias. Dios les bendiga. Qué preciosa oportunidad nos regala el Señor de empezar este tiempo de adoración y alabanza al Señor en este día dominical. Y con su bendición y con su ayuda, con su presencia, somos más que bendecidos. Les doy una cordial bienvenida en este momento y les bendigo con abundancia de paz, de fortaleza, de vigor de parte de Dios. Me alegra mucho poder estar aquí en este día y estamos comenzando un tema. Esperábamos hacerlo en otras condiciones, pero aquí estamos. La idea es que no vamos a desmayar, no vamos a volver atrás. Aquí estamos con la gracia de Dios, así que bienvenidos. Y le pido un favor, vamos a dedicar este tiempo de una manera especial para que el Señor a través de su palabra nos instruya. Así que le animo para que usted suspenda ahora toda actividad. Voy a intentar ser muy breve con el fin de que
usted también pueda comprometerse conmigo o con el Señor y entonces consagrar este tiempito para alabar al Señor, para recibir su instrucción y su enseñanza. Yo sé que Dios nos va a hablar, yo sé que Dios siempre tiene algo que decirnos, así que me gozo en poder transmitir algo de Dios. He estado orando al Señor acerca de este tema y bueno, hay muchas cosas que decir. ¿De qué vamos a hablar entonces? Bueno, vamos a hablar acerca del tema del reino de Dios. Pero quiero hacer un comentario que vale la pena tenerlo en cuenta. El comentario es el siguiente: no voy a hacer un estudio acerca del reino de Dios fundamentado en la teología, en todo el pensamiento vasto que hay sobre este tema, porque es demasiado grande. La gente que se ha dedicado a hablar, a reflexionar, a estudiar y a escribir acerca del reino de Dios, de eso hay cantidad de literatura. Pero yo no quisiera tanto irme a esa literatura, quisiera irme a algunas enseñanzas básicas, bíblicas, que nos ayuden a dar los pasos que son apropiados, que la palabra de Dios nos coloca enfrente de una manera muy simple, muy sencilla, muy clara, y que ojalá sean unos pasos prácticos. La mayoría de los que ya han tenido un encuentro con Cristo seguramente ya han dado los primeros pasos. Los que de pronto están participando de esta reunión y están en una indecisión, están en el sí o en el no, están para decir, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Probablemente, y estoy orando al Señor que estas meditaciones le ayuden a decidirse por un sí, no solamente a tomar una decisión, sino a decidirse por un sí en el Señor. Y otros que de pronto han estado alejados del Señor y que no sé, hasta este momento el Señor los acerca a esta meditación, ojalá puedan tomar la decisión de retomar, de volver a encauzarse en los caminos del Señor. Así que voy a tomar, con el fin de mostrar la simplicidad de lo que quiero hablar, quiero tomar un evangelio de la palabra de Dios, un capítulo de un evangelio, y les quiero comentar, es un evangelio que solo menciona 2 veces el reino de Dios, que es el tema del que vamos a hablar. Solo 2 veces lo menciona. También busqué y dije, bueno, vamos a ver cuántas veces en este libro se habla del término reino, porque en el primer siglo este era un tema bastante común, de bastante expectativa, porque todo el mundo estaba esperando, ansioso, pendiente. ¿De dónde aparecía? Aquí está, allí está, ya vino, no era, etcétera. Y todo el mundo permanecía como con alerta, ¿dónde está ese tema del reino? Y curiosamente en este evangelio, que es el evangelio de San Juan, solamente la palabra reino aparece 3 veces. ¿Por qué será? Bueno, en el camino podremos encontrar de pronto algunas razones. Así que en este día voy a invitarles para que leamos el Evangelio de San Juan capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Es bastante conocido este texto, mas no comprendido del todo, porque es un texto teológico profundo donde 2 maestros, Nicodemo, que es uno de los principales entre los fariseos, está dialogando con Jesús, y Jesús es el maestro de los maestros, así que no es que lo que se propone allí es tan simple. Creo que mucha gente tiene dificultades para entender este capítulo, y lo que quiero hacer es, en estas meditaciones, o en parte de las primeras meditaciones, es que logremos entender lo que Jesús quiso decir en este capítulo. Vamos a leerlo, dice así. Voy a leer desde el capítulo 2, 23, porque esto se enlaza con el capítulo 3. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre.
había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primera vez que aparece la palabra reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Segunda y última vez que aparece la palabra reino de Dios en el Evangelio de San Juan. Sigamos, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeríais si os dijere las celestiales? Quiero corregir: ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí termina esta conversación con un largo discurso de Jesús. Nicodemo quedó con su boca cerrada y no se sabe qué sucedió después. Simplemente no dicen se despidieron, no, solamente allí termina esta conversación que está llena de interrogantes, que está llena de misterios, que está llena de cosas nuevas para este hombre Nicodemo. Así que en el día de hoy vamos a hacer una introducción, porque quiero por lo menos de este texto sacar enseñanzas de vida para nosotros. El tema es el reino de Dios y aparece 2 veces aquí, pero aparece en unas condiciones bastante importantes. ¿Cuáles son, por ejemplo? La primera cosa es que Jesús le dice a Nicodemo que, en primer lugar, es necesario ver el reino de Dios. En segundo lugar, Jesús le dice a Nicodemo que es necesario entrar en el reino de Dios. ¿Cómo acomodamos esto? Bueno, vamos a mirar cómo podemos comprender estos 2 conceptos que Jesús está planteándole a Nicodemo. ¿Por qué tomé desde el versículo 23?
porque Jesús acaba de hacer un milagro en Caná de Galilea, convirtió el agua en vino, y ahora entonces dice que la gente creía, la gente manifestaba creer en Jesús, la gente manifestaba impresión. De todas maneras, en el versículo 11 dice que los únicos que en realidad creyeron fueron sus discípulos, pero mucha gente quedó admirada de todo lo que había visto y de todo lo que ha sucedido, y no solamente en estos eventos, sino en otros anteriores, porque ya Jesús venía mostrando su gloria y mostrando su poder. Y dice que muchos creyeron, pero también dice que Jesús no se fiaba de ellos porque Él conocía el corazón de ellos. Es decir, no era una fe verdadera, no era una creencia real, era solamente una creencia muy débil, muy vulnerable. Y Jesús entonces dice la palabra de Dios que no se fiaba de ellos. Ahora pareciera que Nicodemo entra en este grupo de los que creen, pero están llenos de preguntas. Cree, pero está lleno de interrogantes. Bueno, estamos esperando el reino de Dios. ¿Quién es el rey que va a venir? ¿Quién es el que por fin nos va a sacar de esta condición de miseria en que nos encontramos? Esclavos de Roma, pagando tributo a Roma, Roma haciendo con nosotros lo que quiere, etc. Necesitamos, conforme la promesa de Dios, que venga el Mesías, que será el rey. La otra cosa que encontramos es que Nicodemo no se dirige a Jesús como rey, en realidad se dirige a Él como maestro. Maestro, le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios. O sea, para Nicodemo Jesús es un gran maestro, y por los milagros y señales que ha hecho, se tiene que aceptar que viene de Dios. Pero en realidad Nicodemo no cree que Él sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para Nicodemo no es aceptable hasta este momento que Él sea el Rey que ellos están esperando. Un gran maestro. Eso es lo que escuchamos decir en los medios de controversia teológica y de todo esto. Claro, era un gran hombre, era un profeta, era hombre muy poderoso en obras, en milagros, en todo esto. Nicodemo está en ese mismo ambiente, y en ese ambiente que está se acerca a Jesús, y por eso dije, Él se va a acercar de maestro a maestro. Pero la verdad es que esa no es la relación, es de rey a maestro. Jesucristo es el rey y Nicodemo es un gran maestro de Israel. Entonces, este pasaje también está lleno de preguntas, ¿cierto? Un poco de preguntas allí, pregunta Jesús, pregunta Nicodemo, pero pareciera que hay una especie de confusión grande en Nicodemo y un poco de inquietudes que por lo menos Nicodemo quiere resolver. Nicodemo no se quiere quedar con esas cosas allí guardadas, bueno, esperemos a ver qué pasa. No, él como que quiere aclarar y decir, bueno, ¿en qué es que estamos en este momento? Es muy importante esto también para todos nosotros. Muchos conocen de Jesús, muchos han oído de Jesús, han leído sobre Jesús, pero todavía no han tomado la decisión de acercarse y decir, bueno, tengo que concretar esto, tengo que tomar una decisión seria y real acerca de mi relación con Jesús, cuál va a ser de aquí en adelante. Permítame decirles que una de las razones que dan algunos estudiosos de la Biblia es que este discurso se quedó sin conclusión, sin despedida, sin cierre, porque es que Nicodemo va a aparecer 3 veces más. Y en esas 3 veces ya empezamos a verle una especie de identificación, una especie de compromiso con Jesús. Entonces se queda allí como abierto para que otra vez en el capítulo 7 y otra vez al finalizar el Evangelio de Juan podamos verle a él progresando en su fe hacia Jesús. Pero como el tema que nos ocupa es el reino de Dios, entonces digamos que Jesús, o digamos que Nicodemo se acerca a Jesús con una serie de preguntas relacionadas seguramente con, hábleme del reino, somos maestros,
lo llamó rabí. Entonces, bueno, vamos a hablar de maestro a maestro. Usted es un maestro superior porque está haciendo unos milagros que nadie los hace. O sea, vienes de Dios y seguramente tienes un discernimiento mucho más alto. Entonces, hábleme cuando viene, quién será, cómo llegará, etcétera. Porque Nicodemo se conocía todo el Antiguo Testamento y todo lo que la Biblia venía diciendo, o la ley, o el Antiguo Testamento venía diciendo acerca de el rey que Israel estaba esperando. Entonces, bueno, eres tan sabio, eres tan poderoso, Dios te concede realizar milagros, entonces ayúdame a entender todo esto. No lo comprendo, pero espero irme de aquí con una luz diferente. Tiene un encontrón muy fuerte porque Jesús de inmediato le cambia las expectativas que tiene. En realidad le va a responder, pero no le va a responder en la manera que él esperaba, conforme él estaba confiando que iba a resolver sus inquietudes. Jesús lo lleva al camino verdadero al que él tiene que ubicarse. Entonces quiero que miremos allá un momento a ese proceso en el que Jesús va a incluir a Nicodemo. Entonces ya dijimos que Jesús le dice a Nicodemo, al reino de Dios hay que verlo y al reino de Dios hay que entrar. Lo veo y entro al reino de Dios. Vamos a hablar de eso más adelante. La otra pregunta que Jesús de una vez le contesta a Nicodemo es ¿cómo veo el reino de Dios? ¿Cómo entro al reino de Dios? Y Jesús le dice algo que lo sorprende. Le dice, Nicodemo, para poder ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y para entrar al reino de Dios hay que nacer de agua y del Espíritu. Ahora creo que Nicodemo queda más confundido todavía. Nacer de nuevo, y de hecho la pregunta que hace Nicodemo es una pregunta propia de alguien que no pareciera ser muy preparado, pero es que esas propuestas de Jesús lo cogen tan de sorpresa, chocan tanto con su estructura mental que como que no alcanza a reflexionar, a pensar, a analizar y a encontrar un argumento distinto que decirle, bueno, entrar otra vez al vientre de la madre y nacer, imposible, eso no se puede. ¿Cómo es? Explíqueme esto. Entonces, al reino de Dios, que se ve y se entra, naciendo de nuevo y naciendo del agua y del Espíritu. Nicodemo sigue confundido y Jesús también sigue dándole todavía conceptos mucho más sólidos, más misteriosos, por decirlo de alguna manera, para por fin aterrizar a Nicodemo donde él seguramente quiere que esté. ¿Cómo se nace de nuevo entonces? Esa es la pregunta que seguiría y la que Nicodemo tal vez no tuvo la oportunidad de preguntarle, porque ahora Jesús toma la palabra y da todo el discurso de cómo es que se nace de nuevo y cómo es que se nace de agua y del Espíritu. Jesús le va a decir a Nicodemo que la manera como se nace de nuevo y la manera como se nace de agua y del Espíritu es tan simple como creer. Creer. Entonces, vamos resumiendo aquí cómo vamos. El mensaje que Jesús le va a dar o le está dando a Nicodemo es: el reino de Dios hay que verlo y entrar en él. Al reino de Dios se entra naciendo de nuevo y naciendo de agua y del Espíritu. Pero para nacer de agua y del Espíritu hay que creer. Ahora, permítame decirle que en este pasaje que hemos leído del capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 21, porque no he tomado 2:23 en esto que les voy a explicar o que les voy a comentar, solamente 3:1 a 21, aparecen 8 veces la palabra nacer. Qué interesante, nacer. Piense solamente en ese término, nacer. 8 veces.
Y si aparece 8 veces, tiene que ser que es muy importante para Jesús o para esta entrada al reino de Dios, el tema del nacimiento. 8 veces lo encontramos. Si quieren buscarlo, les animo a que lo hagan. Pero la segunda palabra, que es creer, no se va a quedar atrás. Esta palabra aparece 7 veces en los versículos 21. Es decir, como cada 3 versículos, si promediamos, aparece la palabra creer. Entonces, nacer y creer se convierten en 2 palabras muy importantes en este asunto del reino de Dios. Algunos quedarán defraudados al escuchar esta meditación porque esperarían que viniera a hablarles de política, hablarles de que los cristianos tenemos que ir a tomar posiciones de gobierno. Aquí no quiero hablar de eso. Quiero hablar de el paso básico, el paso elemental, el paso fundamental, pero también del paso definitivo para poder entrar al reino de Dios. Me parece mucho más importante porque es determinante. Jesús no negocia eso. Para Jesús no hay transacción en este asunto. Hay que ver el reino de Dios y hay que entrar al reino de Dios. ¿Cómo vemos el reino de Dios? Naciendo de nuevo. ¿Y cómo nazco de nuevo? Creyendo. Qué cosa tan sencilla. Pero voy a terminar esta meditación con algo que, si hasta ahora ha sido de pronto para ustedes muy sencillo, les voy a decir algo todavía más, un argumento todavía más fuerte que nos va a llevar a la sencillez de entrar o de ver el reino de Dios. ¿Qué es? El Evangelio de Juan, que tiene 21 capítulos y que es uno de los libros que los teólogos consideran como de los libros más profundos de la Biblia, o del Nuevo Testamento por lo menos, uno de los libros para encontrar muchas cosas en que profundizar. ¿Sabe qué cosa tan sencilla nos plantea el evangelista que lo escribió, el evangelista Juan o el apóstol Juan? Él dice que todos esos figuras, señales, milagros, discursos, todo lo que se escribió allí, se escribió con un propósito, para que creáis. Entonces, es muy importante, es determinante para Jesús creer para nacer de nuevo y nacer de nuevo para entrar o para ver el reino de Dios. Así que entonces el primer elemento del reino de Dios es que yo debo verlo y entrar. ¿Y cómo lo veo y cómo entro? Naciendo de nuevo a través de la fe. Pero no una fe en cualquier cosa. Una fe, como dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, no es creer en otra cosa. Para Nicodemo va a ser definitivo creer en el sacrificio de Cristo en la cruz, porque ese es el elemento de entrada al reino de Dios. Ahora, yo quiero hacer la pregunta en este momento para usted, mi hermano, mi hermana, amigo y todos los que escuchan. ¿Usted ya entró al reino de Dios? ¿Usted ya creyó? ¿O es usted de pronto de esas personas que creyó pero que ahora está cautivado por la incredulidad? No es nada raro en estos tiempos. Dice la palabra de Dios que muchos apostatan de la fe, es decir, muchos reniegan y se vuelven de su fe en Cristo. Pero el reino de Dios empieza allí, creyendo. El reino de Dios se abre para nosotros allí, creyendo.
Y creo que esta meditación inicial nos invita a eso. Entremos al reino de Dios. Quiero hacer unas precisiones acerca de algunos términos que allí están y que vale la pena que nos acerquemos un poquito con más detalle a ellos. Pero creo que el mensaje central, principal, general y claro es este. Al reino de Dios se entra creyendo. Para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y de eso vamos a hablar bastante en la próxima meditación. ¿Qué es nacer de nuevo entonces? ¿Cómo nazco de nuevo? ¿Qué evidencias hay de mi nuevo nacimiento? Pero el Señor está invitando al pueblo de Dios a entrar a su reino en estos días, en este tiempo. Y no es un reino a través del cual se van a mover las estructuras políticas en la manera como nosotros lo vemos. Seguramente sí, cuando como creyentes tomamos esa decisión de entrar al reino de Dios, el Señor va a empezar a hacer eso. Hemos visto naciones transformadas por el Evangelio, claro, muchos testimonios. Hombres que lo creyeron, trabajaron hacia eso y lo vieron, claro. Pero no fue por una fuerza humana, es por un nacimiento de nuevo en Cristo a través de la fe en su sacrificio. Así que mi amado hermano, hermana, amigo, todos los que están allí en esta transmisión, la pregunta para este día es: ¿has nacido de nuevo? ¿Crees en Cristo Jesús para un nuevo nacimiento? Nicodemo se acercó esperando tener una fuerte conversación controversial y aclaratoria con un maestro, pero se encontró con el que iba a dar la vida por él, el que se iba a entregar en una cruz por sus pecados. Yo espero, hermanos, que esta meditación abra nuestro corazón, abra nuestra expectativa a lo que viene acerca del reino de Dios. Permítame orar y entonces terminamos en este día. Precioso Señor, yo quiero darte gracias por estos tiempos de incertidumbre, de convulsiones, de revueltas, de tantas cosas que estamos viendo, y no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel de muchas naciones, Señor. Yo quiero darte gracias porque este mensaje del primer siglo del reino de Dios es una verdad que sigue siendo real para nosotros hoy. Es una puerta que sigue abierta para todo aquel que crea y que se decida por entrar en el reino de Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque lo más importante y tal vez la necesidad más urgente de la humanidad, de la gran inmensa mayoría de la humanidad, es entrar al reino de Dios. Todos quieren y mucha gente quiere organizar los reinos con sus manos, con sus fuerzas, con su inteligencia, con su creatividad. Pero muy pocos quieren poner a Cristo como la puerta para entrar al reino de Dios. Yo te doy gracias por mis hermanos, hermanas y todas las personas que están recibiendo esta meditación. Y Señor, oro para que esta experiencia de haber entrado, algunos hace pocos días o meses, algunos ya muchos años, como el caso mío, pero hemos entrado al reino de Dios. Señor, ayúdanos para que nosotros permanezcamos en esa posición de habitantes del reino de Dios. Pero ayúdanos también para que en la medida en que avanzamos en estas meditaciones, nosotros aprendamos a vivir como habitantes del reino de Dios. Que ese concepto de pertenecientes o habitantes del reino de Dios no sea
un concepto subjetivo, no sea, Señor, algo que ni siquiera lo entendemos. Que, Señor, mediante estas meditaciones podamos aclarar, entender, comprender mediante la dirección, luz que produce el Espíritu Santo en nuestro corazón, qué es vivir en este reino, cómo nos mantenemos en este reino, como habitantes de este reino, qué nos corresponde hacer en este momento de la historia de nuestras naciones. Eso es lo que queremos, Señor, con estas meditaciones. Entonces yo te ruego que nos ayudes a comprender y a vivir, a decidirnos vivir esta preciosa experiencia de habitantes del reino de Dios. Bendigo a todos mis hermanos. Pido, Señor, que la paz de Dios sobrepase el entendimiento, sobrepase cualquier duda, se sobreponga a cualquier pensamiento, a cualquier estado emocional que mis hermanos, hermanas puedan estar pasando en estos días por lutos, por enfermedad, por el encerramiento, por tantas situaciones que estamos viviendo. Y lo más importante es que el Espíritu de Dios confirma a nuestro espíritu que somos habitantes del reino de Dios y que este reino es inconmovible. El cielo y la tierra pasan, pero ese reino de Dios nadie lo mueve, y que ese reino, Señor, en el que nosotros hemos decidido habitar es el verdadero reino al que Dios está invitando a toda la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor por todos los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Esperamos que podamos en los próximos días ya estar congregados nuevamente, y les animo para que no se quede en su casa. Los días que estuvimos congregados los disfrutamos de una manera preciosa, así que prepárese. Aquí estamos, no nos debilitamos, no nos rendimos, no nos desanimamos, pero vamos a aprovechar inmediatamente ya la oportunidad. Usted, hermano, que está con temor o que no ha querido reunirse o que está desanimado, venga. Y yo le aseguro que aquí va a volver a recibir un oxígeno espiritual, una fuerza, un vigor de Dios para que volvamos a revitalizarnos y con la Iglesia de Cristo seguir estableciendo el reino de Dios en nuestra nación y en las naciones. Dios les bendiga ricamente. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así no te faltará ni comida ni bebida. Proverbios 3:9. Qué hermosa esta promesa y que se haga una realidad en nuestra vida, ¿verdad? Pero Dios nos demanda algo. Démosle a Él lo que le corresponde. Si deseas realizar tu aporte y no sabes cómo, escríbenos a los siguientes números: al 316-410-0882 o al 322-624-4796. Ahí te estaremos brindando toda la información que requieras para hacer tu contribución. Recuerda, también estamos ya en los cultos de manera presencial, así que deseas realizar tu aporte de manera personal, también lo puedes hacer. Debes inscribirte en el formulario que te estaremos enviando previamente para así cumplir con todos los protocolos de bioseguridad que nos demanda la ley. Dios les bendiga.